Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de astrología psicológica. El día de hoy vamos a seguir hablando de este tema que empecé en el podcast anterior de astrología y trauma, pero hoy tengo una invitada especial que es Estela Olowati, que colega, es psicóloga y astróloga, también experta en trauma, que es con quien voy a dictar la especialización de astrología y trauma. Así que quería que la conozcan y que también hablemos un poquito juntas de este tema tan interesante. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Hola Cecilia, hola a todos los que estén escuchando esto. Bueno, muy contenta de estar acá y de dar esta especialización en algo que nos apasiona tanto, tanto a Cecilia como a mí. ¿Querés contarnos un poquito cómo llegaste al trauma? ¿Qué te llevó a querer estudiar trauma? Y bien, bueno, ya a partir de que me recibí de psicóloga, hace ya muchos años, siempre me interesó el tema del trauma. Lo que pasa es que en aquella época, de la única manera de que se hablaba de trauma, que hice, sí, hice algunas especializaciones, era sobre todo con el tema de lo que sería como el trauma por un evento, ¿no? O sea, en ese momento estaba como, no es que no, pero estaba más considerado el tema del trauma como el evento traumático. Mm. Y a mí siempre no me terminaba de cerrar y sentía que podía haber algo más, pero bueno, en ese momento tomé lo que había y, y bueno, y ahí seguí. Luego llegó a mí Gabor Maté y a partir de él, de sus enseñanzas, bueno, descubrí todo este mundo fascinante que realmente siempre me gustó. No obstante, como digo, bueno, por ahí no había andado por los caminos correctos todavía. Y ahí, a partir de Gabor Maté, descubrí MDR, IFS, bueno, todo un mundo que se abrió en relación a esto del trauma, que no solamente trauma como el evento traumático en sí, sino con esto del trauma de desarrollo y no solo del evento en sí, sino lo que ocurre dentro de la persona en el momento de ese evento, ¿no? Que no hay un para todos algo traumático, el evento en sí, sino lo que ocurre adentro. Y también esto del trauma, ¿no? Sostenido en el tiempo, de lo que no hubo, bueno, ¿no? Como todas las distintas formas hoy en día que existen de poder ver el trauma. Claro, porque el trauma como evento único es más lo que se relacionaba con el trastorno de estrés postraumático, Claro. ¿no? Qué sé yo, cayó una bomba o un atentado o no sé, me quisieron robar. Pero claro, lo que se empieza a descubrir es que también es traumático el abandono emocional, la negligencia, capaz la humillación que a veces reciben los niños, la invalidación, ¿no? Las comparaciones con los hermanos, ese tipo de experiencias que son más pequeñas, pero que hacen llaguitas en nuestra autoestima, ¿no? Y que generan un sufrimiento, un sentimiento de invalidación. Y estos modelos que estuviste mencionando, MDR, que es el modelo de procesamiento de trauma, de memorias traumáticas a través de estimulación bilateral, o el IFS, que es el Internal Family System, el sistema de familia interna, son distintas metodologías que fueron surgiendo en las últimas décadas para el abordaje del trauma por parte de expertos, ¿no? Y bueno, y yo quería que hoy hablemos un poquito sobre bueno, el trauma, estuviste explicando un poco que no es solo un evento, también es como lo sentimos internamente. Y se me había ocurrido que hablemos también un poco de de las partes internas y de la disociación o de la división interna que se produce por efecto del trauma, ¿no? Esa desconexión con nuestra interioridad, esa apartar, ¿no? De la psique, esas partes heridas. Y cómo esto también lo podemos ver en la carta natal, ¿no? Porque me parece que es un tema muy interesante para estudiantes de astrología, astrólogos o astrólogas que quieran entender un poco cómo el trauma se ve en la carta y cómo también tenemos que tener ciertas consideraciones con nuestros consultantes para evitar generar un daño, ¿no? Cuando estamos con un material que es muy sensible porque está bordeando una experiencia traumática, ¿no? Así que, ¿qué te parece esto de las partes internas? Sí, es un tema realmente fascinante, porque si bien yo tenía como desde distintas corrientes, ¿no? Desde la psicología transpersonal, desde la astrología mismo, esto de los distintos personajes internos que había, realmente el modelo de familia, del sistema de familia interna, me lo reordenó de otra manera, ¿no? Muy interesante.
donde vemos cómo por producto de esa herida, ¿no? De esta, vamos a ponerle la herida de la infancia, el niño herido, estas partes internas nuestras vulnerables, cómo alrededor de esa herida surgen estos protectores, estas partes nuestras que intentan que no conectemos con ese dolor, ¿no? De proteger ese dolor. Siempre se dijo, ¿no? Que bueno, las defensas de la personalidad también están al servicio de justamente proteger esas partes nuestras vulnerables. Y este sistema no, da como a mí por lo menos me cerró de una manera maravillosa, me lo ordenó, me lo organizó de otra manera, ¿no? Y como también, bueno, desde la mirada de Gabor Mate, que viene al caso, como de repente ante esta herida, toda nuestra personalidad se reorganiza y muchos rasgos que consideramos como de personalidad en realidad son defensas o mecanismos adaptativos que nos sirvieron para vivir, ¿no? Y que habla justamente de estos protectores, ¿no? Que tenemos. Y como en la carta natal también esto se puede ver totalmente. Hay gente que dice que toda la personalidad es un conjunto defensivo, ¿no? Es Sí, impresionante esto. Es una pregunta que también a mí me pasó un poco parecido a vos, ¿no? Que toda la vida, claro, como somos las dos psicólogas, bueno, vos te graduaste antes que yo, pero bueno, yo ya llevo 15 años ejerciendo desde que me gradué y es algo que uno ya viene observando en la práctica, ¿no? De que la persona te dice, quiero esto, pero no lo quiero, pero tengo miedo. Mira, justo hoy con una paciente tocamos un núcleo muy sensible, una parte suya que quería salir del encierro, otra parte que necesitaba quedarse en ese lugar protector, ¿no? Bueno, esa cuevita. Entonces, hay partes internas que muchas veces entran en contradicción. Y dijiste algo muy interesante, ¿no? Hay partes heridas, que esas son las partes que están en contacto con el trauma, son las que experimentaron el trauma de primera mano y que quedaron fijadas en determinadas edades. Están esas defensas que se van construyendo alrededor de esa parte herida. Y vos dijiste algo muy, muy interesante que es para proteger esa parte herida, ¿no? Que está defendiéndola, pero las defensas también, y quiero agregar, están para defender al yo de esa parte herida. ¿Por qué? Porque si esta exacto. parte herida emerge, desorganiza todo mi Desorganiza el psiquismo. sistema, Un exacto, caos, sí. desorganiza el sistema. Entonces los protectores también están al servicio de mantener a raya y que la persona pueda seguir adelante con su vida. Entonces es como cuando decimos, yo no entiendo a esta persona. Va, trabaja, hace sus cosas, pero de repente un día explota de una manera que yo no entiendo qué le pasó. Si es una persona tan centrada, tan responsable, claro, apareció una parte, Jung le llamaba los complejos, ¿no? Un complejo psicológico. Sí. Apareció una parte reprimida, una parte escindida del psiquismo, que no es solo que está reprimida, que está bajo, ¿no? La censura, está escindida y muchas veces está encapsulada. Y esas defensas mm, son como corazas que protegen esas partes y nos protegen de esas partes, ¿no? Es interesantísimo. Y toda mi personalidad se construye alrededor de esto. Es impresionante. Y como bien decías, también lo podemos ver en la carta natal, ¿no? Lo podemos ver en la carta natal en determinados aspectos que podemos llegar a encontrar, o posiciones astrológicas. Y también es interesante ver qué tránsitos se produjeron en determinados momentos que activaron un potencial traumático, ¿no? Entonces es interesante ver, porque en la carta natal podemos ver esas partes heridas y también podemos ver esas defensas. Y también hay un self, hay un yo superior, por así decirlo, capaz de organizar todo eso, sostener todo eso y estar en presencia con todo eso. Entonces, bueno, es muy interesante como este modelo, esto le pone una estructura y una forma que es mucho más útil en la clínica, ¿no? En la práctica. ¿Y vos cuáles pensás que podrían ser esos aspectos o esos indicadores astrológicos que nos pueden llegar a hablar de la herida? Sí, bueno, creo que uno de los principales tiene que ver con la luna y los aspectos que reciba, ¿no? Sobre todo los aspectos como difíciles a la luna, que podemos pensar de los transpersonales, de Saturno, de Quirón, ¿no? La ubicación de la luna en la carta. Creo que bueno, sí, como astrólogos, ¿no? La luna es fundamental en ese sentido, ya que es la que recibe, ¿no? Todos los aspectos, ¿no? Es influenciada por todo lo que es tocada. Y bueno, y habla también de nuestro núcleo más inconsciente, más primario, de estos mecanismos, ¿no? Que tiene la luna, que influye, que funcionan desde un lugar más inconsciente al ser mecanismos, ¿no? Yo creo que principalmente es ahí donde lo podemos Sí, total. ver, sobre todo la parte de la parte herida, ¿no?
Por supuesto, Quirón también nos habla de la herida, Saturno nos habla de ese sentimiento de inadecuación, pero ya son otro tipo por ahí de estructuras, ¿no? Yo creo que principalmente cuando tocan nuestra luna es donde más podemos encontrar esto de nuestra niña o nuestro niño herido, ¿no? De las Exacto. heridas, ¿no? Principalmente. Totalmente. Porque te Y iba a la decir, porque luna, la luna es nuestra parte infantil. ¿No? Y especialmente estamos hablando de heridas que se formaron en la infancia, ¿no? Es nuestro yo pequeñito. También podríamos pensar, o sea, podrían haber otros indicadores, el más fuerte es como la luna, ¿no? Pero también podríamos pensar, por ejemplo, heridas al sol, heridas respecto a quién sos, al no poder ser yo mismo, que capaz no son tan primarias, pueden ser que hayan surgido un poquito después, pero que nos hablan de un sentimiento de inadecuación, ¿no? Por ejemplo. O heridas también a Venus, que nos habla de sentir a que no ver, valgo. He tenido casos de personas de aspecto Venus-Plutón o Venus-Quirón que sintieron en su familia que no eran valiosas o que eran feas, ¿no? Soy fea o soy poco importante o no valgo en la familia, ¿no? sí, totalmente, sí. También pensaba en Quirón, en Saturno en uno, ¿no? En algunos, en alguna, sí, planetas, así aspectos Total. o planetas en uno de ese tipo, ¿no? Como que también tocan la personalidad. O sea, como sea, yo creo que la carta en sí tampoco es que nos va a decir qué tipo de trauma pudimos tener. También Saturno, Quirón, son también, representan un poco algunos de los sistemas defensivos que tenemos en la carta. En la carta en sí no nos va a decir qué tipo de trauma vivió la persona. Lo que nos va a dar son estas zonas vulnerables, estas zonas posibles de haber recibido alguna especie, algún tipo de herida, ¿no? Ujú. Ya sea por suceso o por algo que no hubo, por algo que faltó. Entonces, no es que nos va a decir qué trauma, eso lo vamos a saber hablando con la persona, pero sí nos va a dar como estas tendencias o estas posibilidades que hablando con la persona podemos como ir desenredando, ¿no? Exactamente, tal cual. Y los aspectos, bueno, a estos planetas importantes o las posiciones, ¿no? De Saturno, de Quirón en determinadas casas, van a mostrar estas partes heridas que son estas partes que quedaron disociadas del resto de la personalidad, desconectadas, porque el trauma nos desconecta de nuestro propio ser. Y son estas partes que después son las que van a ser síntoma. Entonces, es interesante esto porque no es que yo voy a adivinar qué trauma tiene la persona. Es en el diálogo donde vamos a ir construyendo y donde esa carta natal se va a resignificar. Y creo que también es interesante entender que así como tenemos partes heridas que en general no aparecen, pero que sí, no aparecen directamente. Solo con un trabajo terapéutico muy profundo, informado en trauma, podemos llegar, porque si no en general es muy raro que las veamos cara a cara, pero sí vamos a ver sus consecuencias, ¿no? Sus efectos. Y los efectos va a ser desregulación emocional, que la persona se regula comiendo o fumando o tomando o mordiéndose las uñas, o que la persona duerme mal, se despierta cada 2 horas, o que tiene pesadillas constantes, o que tiene celos constantes, ¿no? Cosas síntomas que generalmente no asociamos a un trauma. Porque en general no es tan lineal de que, bueno, yo soy celosa porque tengo trauma. Las personas piensan que es parte de su personalidad, ¿no? Y en realidad, estas son las formas que encuentra nuestro psiquismo de defenderse de ese material traumático, pero también de volver una homeostasis. Entonces, acá también es interesante que en la carta natal nos va a mostrar cómo se defiende esa persona. Por ejemplo, una persona muy marcial puede ser que su forma defensiva sea negando la herida, actuando, enojándose, peleándose con todo el mundo. Una forma de persona más venusina, capaz su forma de defenderse es seduciendo o agradando a todo el mundo, no quiero traer problemas. ¿Mm? Me callo la boca, no digo lo que pienso, porque no tengo miedo de generar malestar. O una persona saturnina, muy saturnina, capaz un Saturno en Capricornio, una persona muy capricorniana, con una fuerte casa 10 su forma de defensa es, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Vivo una vida del mandato, de la obligación, porque de esa manera siento que estoy en control de algo. Sin embargo, todas estas son defensas para evitarnos ponernos en contacto con esa herida. Es justamente una de las cosas que dicen los autores de la disociación estructural de la personalidad, que son unos apellidos alemanes, que después los mencionaré en el curso, pero bueno, son un poco complicados. Es que, no, perdón, alemanes no, holandeses. Es que ellos postulan que el trauma genera evitación, con comportamientos fóbicos.
Entonces tenemos un montón de fobias. Fobia de volver a encontrarnos con situaciones similares que sean disparadoras. Fobias de la vulnerabilidad. Fobia ante las relaciones porque me despiertan heridas similares a la de mis padres. Fobia, en definitiva, terminamos como con un montón de comportamientos evitativos que en algún momento vamos a tener que enfrentar, porque si no volvemos a tomar contacto con el trauma, el problema del trauma es que se repite, se repite, se repite como un intento de procesamiento. Tarde o temprano vamos a tener que volver a mirarlo cara a cara y procesarlo. Pero justamente estas defensas nos alejan porque hay algo del sistema de que percibe de que si vuelvo a tomar contacto con esa herida, colapso. Y viste que, no sé si a vos te pasa, pero mis pacientes me lo dicen textual, ¿eh? Yo no, yo de eso no vuelvo a mirar porque yo no puedo con eso. Porque me muero, me desmayo. No pueden, realmente. No pueden volver a tomar contacto con eso. Sí, el tema de la evitación es fundamental, la evitación, la disociación, ¿no? Esto de lo evito, no conectar con el cuerpo, ¿no? Porque bueno, en el cuerpo se Exacto. guardan muchas memorias. Entonces, esto de que vivo en la cabeza, como vos bien dijiste, de acuerdo al tipo de personalidad, puedo estar todo el tiempo moviéndome, haciendo, no conectando, ¿no? O sea, el movimiento Claro. no tiene nada que ver, puedo estar en movimiento y puedo estar conectada, pero estar como esto de estar muy hacia afuera, ¿no? No detenerme a mirar realmente, porque a veces también, incluso en mi propia experiencia me ha pasado en los pacientes, en los consultantes, ¿no? Esto de que parece que hacen años de terapia y sin embargo, capaz que nunca llega, hay una evitación, o incluso tal vez te ha pasado tener personas, yo no soy de tener personas muchos años en terapia porque intento de que puedan salir pronto, pero sí por ahí pasan 2 años y me cuentan un suceso, después de 2 o 3 años, que me cuentan un suceso que realmente fue muy traumático, fue problemático, ¿no? Entonces, esto de también de la necesidad de poder generar ese espacio, ¿no? Que a veces el tiempo lo marca la persona, por supuesto, Total. de esa seguridad, de la seguridad que no hubo, de esa conexión, ¿no? Del estar ahí para el otro. Realmente es súper Absolutamente. importante. Y creo que Y como es que lo. astrólogos también, ¿no? Ay, perdón, te interrumpí porque pensé que habías terminado. No, no, Eh, absolutamente, que es que justamente de eso queremos hablar en esta especialización, del rol de nuestro rol como astrólogas y astrólogos, que si bien no es un tratamiento psicoterapéutico, ni lo pretende ser, ni reemplazar, que tenemos que tener esos cuidados, generar ese espacio seguro. Y bueno, yo sí, yo no doy altas en mi terapia, yo no doy altas porque, pero bueno, es mi estilo, ¿eh? Yo quiero que la persona me deje, porque ¿qué pasa? Si yo la empujo, ¿no? A que deje, a que, bueno, dale, vos podés, ¿no? Andate, corremos justamente el riesgo de que la persona sienta de que no la quiero atender más, ¿no? Entonces yo lo que hago en general es hablar con la persona, hablo mucho, mucho, mucho de, bueno, ¿cuándo es tu momento para? Y que vaya surgiendo en no, la sí, por persona. supuesto, no, por ahí se entendió mal, no es que los echo de la terapia, pero sí, sí, No, por no, no supuesto. se entiende, pero hay mucho, pero hay como en la psicología está esta idea, ¿no? De que hay que, bueno, de que no hay que crear dependencia. Y que para mí es al revés, pero yo soy un poco, que voy un poco en contra de la corriente, pero justamente porque creo que como estamos creando una relación basada en el apego, porque estamos ofreciendo una experiencia reparadora, ¿no? Del apego. Pero bueno, yo lo manejo un poco así como que la dejo libre a la persona que venga, que vaya, que. Pero que sí hago mucho como que yo prefiero que me deje el otro. No sé si se entiende. Como que vos sentís que ya llegó tu hora, listo, te puedes ir cuando quieras. Ten las puertas abiertas para entrar, para salir, para venir, para volver. Y esto es muy loco, porque me ha pasado que vuelvan pacientes después de años. Me pasa un montón. Que se van y vuelven un montón de años después. Eh, y también yo solté, pero bueno, también un poco con el estilo del focusing, solté eh, esto de, bueno, las sesiones son semanales y nos tenemos que ver. Y si no, yo le digo a la persona lo que le conviene. Y se lo digo una sola vez en general. O a veces lo puedo repetir si no quedó claro. Pero es como que ya la dejo libre a la persona. Muy estilo acuario, ¿no? Vení cuando quieras, andate cuando quieras. Porque también son personas que vivieron trauma y que si las querés retener, porque decís no es lo mejor para vos, que vengas semanalmente, porque no te veo bien, a ver, te lo puedo recomendar. Te puedo decir, mira, yo lo que veo es que te vendría bien venir semanalmente, ¿no? Pero
haz lo que quieras, porque hay personas que han venido de experiencias con padres muy controladores, ¿no? Y al revés, si vos le decís a la persona, bueno, podés, yo creo que ya estás en condiciones, me ha pasado, ¿no? Simplemente mencionar, qué bien, cómo estás avanzando, que la persona me diga, bueno, pero todavía necesito seguir, ¿no? Porque claro, muchos vivieron Sí, heridas por supuesto. de abandono, ¿viste? Sí, claro. Es es muy interesante. Entonces, hay que tener una pericia y una sensibilidad con estos pacientes Totalmente. Sí. que es muy, bueno, muy cuidadoso. Y por eso es que esto que vos decís, ¿no? De que a veces vienen de años de terapia y que vienen de un tipo de terapia muy mental, muy hablada, que no toca, ¿no? No toca el trauma que está en el cuerpo. Y que justamente por Sí, eso es que están estos totalmente. recursos. Sí, 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 sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Yo también los dejo bastante libres y a eso me refería, ¿no? Como que bueno, también está el vínculo y que pueden ir y venir porque, bueno, y cada persona es un mundo y es real, es toda una Total. pericia, ¿no? Es una pericia, sí. Y volviendo un poco a lo que sería la consulta astrológica, obviamente que todas estas herramientas, yo siento siempre que son eh, alim- la carta natal es tan rica, nos ofrece tantas posibilidades, ¿no? Que bueno, yo trabajo mucho la parte kármica, vos por ahí más la parte genealógica, y hay tantas posibilidades de miradas, y es tan rico que me parece que lo que estamos intentando con esto, o por lo menos hablo por mí, de mi parte, es esto de cambiar, de tener otra mirada, ¿no? O sea, Total, enriquecer la práctica del astrólogo porque claramente el astrólogo que no sea psicólogo o no de sesiones de terapia no va a ponerse a hablar de todas estas cosas, pero es como todo, ¿no? Nosotros necesitamos ese respaldo para mirar una carta o para atender una, porque en realidad no es una carta, es una persona, ¿no? Para ya sea para una sesión terapéutica, ya sea para leer un estudio. Eh, tener ese respaldo que nos da esa mirada. Es como todo, ¿no? Si no sabemos, cuando podemos nombrar algo, ahí lo podemos ver, lo podemos identificar. Entonces, no es que vamos a ver algo, vamos a intentar dar esta otra mirada para que enriquecer la práctica del astrólogo terapeuta, ¿no? absolutamente, es así tal cual. Porque lo que no, los conceptos que no tenemos, no lo vemos. Es un sesgo cognitivo. Y eso también puede Sí, generar una retraumatización sin quererlo. Porque hacemos una interpretación o una lectura que decimos algo que la persona se queda con un malestar o con una angustia muy grande. O de repente vemos a la persona súper angustiada y decimos, ay, bueno, fue una re buena sesión porque la persona se la pasó llorando. Y capaz estaba completamente desregulada, no entendió nada, no se quedó con nada. Y justamente, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando tenemos una persona en ese estado? Eh, por eso decíamos que es tan importante conocer esto, ¿no? La actitud. La actitud que como terapeutas de trauma nosotros tenemos un cuidado que otros tipos de terapeutas o psicoanalistas o psicólogos capaz no tienen porque no consideran el trauma. Entonces, hay otras terapias que capaz son más confrontativas o que capaz buscan entender y la persona se vuelve un experto en racionalizar, entender, buscar explicaciones, cambiar sus conductas, cambiar su forma de pensar, pero el trauma queda intacto. ¿M? Entonces, nosotras entendemos que lo principal, y decime si me equivoco, cuál es tu opinión, pero lo principal es el vínculo terapéutico. totalmente, sí. De hecho, Gabor Maté lo dice, no importa la herramienta que use el terapeuta o el psicólogo, sino que lo que más importa es el vínculo que puede establecer con el paciente, con el consultante. Es así. Exactamente. Y no porque Exactamente. lo Y diga él que es un genio, pero yo comparto totalmente. es muy genio Gabor Mate, eso es verdad. Es demasiado genio. Claro, pero bueno, es así, es absolutamente, ¿no? Ahora es tan importante que antes que ser buenos astrólogos en términos técnicos, tengamos esta parte humana, ¿no? Esta sensibilidad de poder alojar al otro. Por eso es que yo cada vez más intento, a veces lo logro, a veces fallo, pero bueno, al menos intento que mi práctica astrológica, psicológica, todo tipo de terapias que hago, lo que sea, que mi rol sea más lunar.
Lo saturnino tiene que estar y va a estar, porque además, bueno, tengo un fuerte Saturno, así que va a estar. O sea, eso no lo tengo que trabajar. El encuadre, el respeto, que la sesión, que los horarios, que los tiempos, todo eso, que además también es necesario y también es una forma de cuidar al otro, y cuidarte vos y cuidar el espacio de la consulta. Pero por eso te decía, ¿no? Yo dejo que el otro haga, no haga de que da igual, no, no es que da igual. Es que si vos realmente sentís de que, no sé, una paciente que yo creo, por ejemplo, que tiene que venir todas las semanas, pero ella me dice, para mí es mucho, no puedo. Bueno, dale, para mí es mejor cada 15 días, dale, dale, todo bien. Porque vos sentís internamente que mover todo esto semanalmente es mucho. Lo respeto. Entonces, ponernos en un lugar más lunar. ¿Mm? Sí, el manual dice que este paciente, cuanto más sesiones haga mejor. Pero esta chica me está diciendo, es que es mucho, es muy intenso. Y aunque le intentamos bajar el volumen, siempre aparecen temas muy intensos y siempre termina llorando mucho y dice, yo semanalmente no lo puedo sostener. Ok, perfecto, no pasa nada. Entonces, luna, 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 ¿no? Brindarle luna al otro. Acá estoy, te querés ir, querés quedarte, me necesitas ver todas las semanas, necesitas una sesión extra, te dije algo que no te gustó, hablemoslo. Acá estoy para eso. Metí la pata, o te estás victimizando por algo que no pasó, no importa, lo hablamos, no pasa nada. Crear un espacio lunar, ¿no? Y yo creo que en la consulta astrológica tiene que ser igual. Tenemos que, como especialmente si escuchamos que hay un contenido muy sensible que puede llegar a ser traumático. Observamos, vemos en la carta, escuchamos a la persona, vemos que tiene un tránsito, que esto también lo vamos a hablar, un Plutón sobre la Luna. Sí, Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O tiene un retorno de Quirón, o tiene un Saturno fondo de cielo. Tránsitos complejos donde la persona puede estar muy en contacto con su herida. Entonces, capaz tenemos que estar un poquito más blanditos que con otras personas. Entonces vamos a hablar de esto, de esa actitud lunar, que no es que yo te sobreprotejo ni te cuido como si fuera una mamá, sino que te escucho, te veo con compasión, te acompaño. Así que bueno, esto es lo que queremos un poco fomentar con Estela. No sé si hay algo más, que te gustaría agregar. no, creo que, a ver, por supuesto que hay mucho más, el curso va a tener muchos más contenidos, simplemente hoy abordamos un poco superficialmente uno de los temas por ahí que vamos a ver, ¿no? Que es esto de las partes internas, de las defensas, ¿no? Pero es mucho más, hay muchos más temas y realmente todo este tema es del trauma, bueno, el trauma, la psicología, la astrología, ¿no? Nos apasiona a las dos, Es así fascinante. que podríamos estar horas hablando. Se me Pero hace creo corto. que sí, por supuesto, va a haber mucho más en la cursada, ¿no? Así que a los que estén interesados, interesadas, bueno, están invitados a sumarse. Claro, y además es una propuesta única que no van a encontrar en ningún otro lugar. Es todo un material que creamos nosotras en base a nuestra experiencia, nuestras formaciones, nuestras capacitaciones, bueno, más de una década de atender también y acompañar a otros. Así que, bueno, los esperamos y vamos a dejar en la descripción más info de esta formación que pueden tomar en vivo en mayo 2026 o también lo pueden ver grabado. Eh, Así que, bueno, Estela, ha sido un placer, la verdad que, bueno, como siempre, interesantísimo hablar con vos, compartir con vos, escuchar tu mirada, que es, bueno, muy rica. Muchísimas gracias, como siempre. Y Gracias a vos, Ceci, gracias. Un placer para mí también estar acá con vos y como siempre compartir. Y bueno, gracias, gracias, gracias. eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astro Psicológica o Astro Constelaciones.